Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de este domingo. Vamos a cantar un canto, también vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Entonces, espero que este tiempo sea de bendición para todos ustedes. ¿Y qué les parece si comenzamos con una oración? Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por habernos salvado por medio de tu sacrificio. Gracias, Padre, por dar a tu Hijo Jesús. Gracias porque ahora somos parte de tu pueblo, somos parte de tu iglesia. Y gracias, Dios, porque tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, incluso por medio de este medio, Señor. Te pido que prepares nuestros corazones para alabarte a ti, Señor, para adorarte, para darte toda la gloria. No solamente en este momento, sino en todas nuestras vidas, Señor, a lo largo de toda la semana. Que estemos viviendo vidas de adoración a ti. Que seamos llenos de tu palabra, Señor, que todos los días busquemos examinar tu palabra, Señor, para aprender más de ti, para conocerte, Señor. Te pido que en este momento que vamos a estudiar tu palabra juntos, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, nos guíe por medio de las Escrituras, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a cantar esta canción que se llama Mi Esperanza en Vida y Muerte. Es una canción pues que habla sobre que realmente nuestra única esperanza en la vida y en la muerte es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Jesucristo. Muy bien, pues vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos en el libro de Hechos y ahora vamos a estudiar el capítulo 17. Entonces les pido que tomen sus Biblias y las abran en el capítulo 17 del libro de Hechos y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 1. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre, y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: Este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales.
Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: «Esos que han trastornado el mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús». Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo, también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, se fueron. Muy bien, pues aquí tenemos un pasaje donde vamos a ver dos respuestas distintas a la palabra de Dios, dos respuestas distintas, diferentes al Evangelio. Y realmente el punto que quiero que veamos aquí en este pasaje y con estas respuestas que vamos a ver en el pasaje es que, número uno, el Evangelio de Jesucristo está arraigado a las Escrituras. No se puede separar de las Escrituras. Y número dos, que nuestra actitud hacia Jesús está directamente relacionada con nuestra actitud hacia la Biblia. Como el Evangelio de Jesucristo no puede ser separado de las Escrituras, entonces la actitud que tengamos hacia las Escrituras, hacia la Biblia, eso va a dictar la actitud que tenemos hacia Jesucristo. Entonces veamos, primero que nada vemos cómo el Evangelio está arraigado y está basado en las Escrituras. Fíjense cómo Pablo, ahí cuando llega a Tesalónica y predica el Evangelio a los tesalonicenses, dice allí que como era su costumbre, fueron a una sinagoga de los judíos y allí estuvieron predicando por 3 días de reposo. Y dice, y discutió, o una mejor traducción sería, razonó con ellos basándose en las Escrituras. Razonó con ellos desde las Escrituras. En otras palabras, abrió la Biblia, o la Biblia que tenían ellos en ese tiempo, que era el Antiguo Testamento, y ahí, basado en la Biblia, razonó con ellos y les dijo, miren, Jesucristo es el Mesías. Bueno, lo primero que les dijo es que Jesucristo, o el Mesías, debe de sufrir y debió de sufrir y debió de ser resucitado de entre los muertos conforme a las Escrituras. Entonces vemos que el Evangelio está basado en las Escrituras, ¿verdad? Dice, él razonó con ellos, o como dice aquí en esta versión, discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Entonces, el Evangelio está basado en las Escrituras. También vemos algo muy importante. Bueno, antes de avanzar, perdón. Algo que es importante aquí es que cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que estar seguros que el Evangelio que predicamos está basado en la Biblia, está basado en un entendimiento de quién es Jesucristo según las Escrituras. Hay muchos falsos evangelios, lamentablemente, donde las personas predican una idea errónea sobre quién es Jesucristo. Pero si queremos predicar realmente sobre quién es Jesucristo, nuestro evangelio tiene que estar basado en las Escrituras. Y una persona que crea el evangelio, inevitablemente está creyendo en las Escrituras, porque el evangelio que predicamos está basado en las Escrituras. Incluso si tú le predicaras el evangelio a una persona que nunca ha leído la palabra de Dios, pero si tú le predicas el evangelio conforme a las Escrituras,
entonces esa persona al creer el evangelio está creyendo lo que dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, alguien que cree en el evangelio, alguien que cree en Jesucristo, va a querer venir a las escrituras a ver qué más ha dicho Dios, qué más ha dicho Jesucristo. Si creemos en Jesucristo, vamos a querer venir a ver lo que Jesucristo ha dicho aquí en las escrituras. También vemos que Pablo razonó con ellos explicando y presentando evidencia. Entonces, esto es interesante porque hace 2 semanas vimos cómo cuando Pablo predicó el evangelio en Filipo, Lidia, bueno, dice que Dios abrió el entendimiento de Lidia o abrió el corazón de Lidia para que ella entendiera lo que Pablo estaba predicando. Entonces vemos que hay un aspecto divino en cuando una persona cree en el evangelio. Sabemos, y lo vimos hace 2 semanas, que nadie puede creer el evangelio a menos que Dios abra su corazón. Pero por otro lado, vemos que Pablo y que estos hermanos que estaban evangelizando, ellos evangelizaron con diligencia, ellos evangelizaron utilizando la razón, ellos estaban razonando con ellos. Entonces, el hecho de que una persona pueda creer el evangelio por obra divina, porque Jesucristo es quien abre el corazón de las personas para creer, no significa que nosotros podemos hacer un trabajo, podemos hacer un mal trabajo en predicar el evangelio. Nosotros debemos de estar bien preparados para presentar una defensa de lo que creemos. Debemos de conocer bien la Biblia para que podamos razonar con las personas de acuerdo a las escrituras. Sí, Dios, Él transforma los corazones de las personas, pero es nuestra responsabilidad como predicadores del evangelio, como creyentes, el conocer bien la palabra de Dios para que podamos explicar el evangelio de una forma que es entendible, de una forma que es razonable, que podamos explicarlo, que podamos probarlo y a final de cuentas sabiendo que la obra le pertenece a Dios, que Él es el que va a salvar a las personas a final de cuentas. Algo que veo con tristeza, que lo veo todos los días, cuando me meto a Facebook, cuando me meto a Twitter, a Instagram, a YouTube, cualquiera de estos medios, o incluso cuando platico con las personas, tristemente veo que muchas personas tienen un entendimiento incorrecto del evangelio. Veo que allí en Facebook hay unos supuestos memes cristianos, hay imágenes cristianas, hay frases cristianas supuestamente que la gente comparte, que hermanos que yo conozco comparten, que hermanos de todos lados. No estoy hablándole a nadie específicamente, únicamente estoy diciendo que cuando estoy en Facebook o en esos medios veo frases que supuestamente son cristianas, pero que cuando uno las compara con la escritura no tienen nada que ver con el evangelio, o a lo mejor tienen algunas verdades, pero están mezcladas con un evangelio barato. Hermanos, si queremos presentar buenos argumentos para el evangelio, debemos de estar bien familiarizados con la palabra de Dios. Y vamos a hablar más de eso más adelante. Por ahora dejémoslo ahí. Vemos también que el mensaje del evangelio es sobre el sufrimiento y la resurrección de Jesucristo, y también sobre que Jesucristo es Rey, Jesucristo es Señor. Vemos que eso era lo que Pablo estaba argumentando con ellos. Pablo les estaba diciendo que era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Hermanos, esto es el mensaje del evangelio, que Jesucristo murió, que Jesucristo sufrió por nuestros pecados, que Jesucristo fue maltratado y rechazado por nuestros pecados y que Él murió en la cruz, pero que Él resucitó por el poder de Dios al tercer día y nos ha dado salvación a todos los que creemos en Él. Esto es el mensaje del evangelio, hermanos, y está en las escrituras. Si decimos ser creyentes, si decimos predicar el evangelio, debemos de ser capaces de hablar el evangelio, de predicar el evangelio con fluidez. Debemos de ser capaces de explicar el evangelio por medio de las escrituras. Un evangelio claro, un evangelio preciso. Y otra cosa que veo aquí, que ya lo mencioné, es que parte de esta proclamación del evangelio
es que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el Señor. Fíjense, ¿cuál es la acusación que hacen en contra de Pablo y Silas? Bueno, dicen que están volteando al mundo de cabeza, están trastornando al mundo. Y dice, y actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hermanos, Pablo y Silas no eran revolucionarios, no estaban tratando de derrocar al gobierno romano, pero sí estaban predicando la verdad sobre el hecho de que Jesucristo es rey. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio, si las personas a quienes les predicamos se van sin haber escuchado que Jesucristo es el Rey y es el Señor, entonces estamos predicando un evangelio incompleto, un evangelio truncado. Tenemos que predicar un evangelio completo donde decimos Jesucristo es el Mesías, Él sufrió en la cruz, Él resucitó y Él nos salvó por medio de eso, y Él es Señor y debemos de someternos a Él y adorarlo a Él únicamente. En Primera de Tesalonicenses, cuando Pablo está recordando cómo fue y predicó el evangelio a los tesalonicenses, una cosa que dice, a ver si lo puedo encontrar, Primera Tesalonicenses, capítulo, creo que está en el capítulo 1, versículo 9, dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, creer en el evangelio significa convertirnos de los ídolos, convertirnos de adorar cualquier otra cosa. En el caso de los romanos, ellos adoraban a César y a otros dioses también, pero César era una divinidad para ellos. Nosotros debemos de convertirnos de los ídolos para servir y adorar al Dios vivo. Únicamente Dios es nuestro Rey, es nuestro soberano. Eso es el evangelio, hermanos. Entonces ahora vemos que hay dos respuestas al evangelio. Y yo sé que están un poquito mezcladas, entonces decidí, simplemente para simplificarlo, decidí juntarlas. La respuesta de los tesalonicenses con la respuesta de los bereanos. Y vamos a ver estas dos respuestas. Nuevamente, van a estar un poquito mezcladas. Entonces, estoy utilizando estos nombres de forma un poquito más como típica para que veamos o la respuesta de los tesalonicenses o la respuesta de los bereanos. Entonces, vamos a ver. Los tesalonicenses, no vamos a pasar mucho tiempo ahí porque es la respuesta que Pablo y Silas y anteriormente Pablo y Bernabé han estado recibiendo una y otra vez. Y esto es una actitud de rechazo. Ellos escucharon el evangelio, Pablo razonó con ellos y sí, algunos creyeron, pero a ellos los vamos a poner junto con los bereanos, les digo únicamente para que podamos recordarlo. Pero la mayoría de los judíos tesalonicenses, ellos rechazaron el evangelio. Dice que tuvieron celos y buscaron armar una turba en contra de ellos. Ellos estaban celosos de Pablo y de Silas, estaban celosos de que otras personas estaban creyendo, entonces rechazaron el evangelio. Y es algo para lo que tenemos que estar preparados, hermanos. Va a haber gente que va a querer rechazar el evangelio, van a encontrar excusas para rechazar el evangelio. Y lo rechazan, ¿por qué? Porque no tienen fe en Jesucristo, porque no creen que lo que la palabra de Dios dice es verdadero. Entonces siempre vamos a encontrar personas que rechazan el evangelio. Ahora quiero que nos enfoquemos un poquito más en la respuesta positiva, en la respuesta de los bereanos. Ellos, bueno, en este caso los tesalonicenses, dice que ellos fueron convencidos, en el versículo 4, algunos de ellos creyeron o fueron convencidos y se unieron a Pablo y a Silas junto a una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Entonces la respuesta es que ellos fueron convencidos y se unieron a Pablo y a Silas. Hermanos, algo que quiero enfatizar aquí es que cuando una persona cree en el evangelio, esa persona debe de unirse inmediatamente a una comunidad de creyentes. No existe tal cosa como un creyente
que no está unido a una comunidad de creyentes. Sí, la salvación es algo que sucede individualmente, pero no somos salvados para permanecer individuos, somos salvados para ser unidos a la familia de Dios, para ser unidos al pueblo de Dios. Entonces, como dice un hermano teólogo, John Stott, no existe un cristiano en el Nuevo Testamento que no pertenezca a la iglesia. El Nuevo Testamento no conoce de ningún creyente que no pertenece a una iglesia. Entonces, hermanos, cuando alguien cree en Jesucristo, cuando alguien es convencido del mensaje de Jesucristo, esa persona debe de ser unida a la iglesia. Entonces, yo los animo, hermanos, a que cuando prediquemos el evangelio, a que cuando hablemos con personas que dicen haber creído, que los animemos a que formen parte de una comunidad local de creyentes, de una iglesia. Y si a lo mejor alguien está escuchando este mensaje, porque yo sé que va a ser compartido en internet y a lo mejor ahorita algunas personas se sienten muy bien de decir, pues qué buena onda, ¿no? Tengo aquí la iglesia en mi casa, puedo escuchar el mensaje en línea, puedo escuchar canciones en línea, ya, no necesito de una comunidad cristiana. Hermano, eso es un error. Todos necesitamos de una comunidad cristiana. Todos fuimos traídos de trasfondos diferentes, así como hubo judíos, hubo griegos, hubo mujeres influyentes que fueron convertidos. Todos venían de un trasfondo diferente, pero una vez que creyeron en Jesucristo, se unieron a Pablo y a Silas, se unieron a la iglesia de Jesucristo. Vemos también que los bereanos, ellos dicen que recibieron la palabra de Dios. Versículo 11 dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, perdón, lo he estado diciendo mal, Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Hermanos, esta es una respuesta buena al evangelio, recibir la palabra con toda solicitud, estar completamente listo para recibir la palabra de Dios. Hermanos, honestamente, ¿es esta nuestra respuesta a la Biblia? Recuerden lo que les dije al principio de este mensaje. Nuestra respuesta y nuestra actitud hacia la Biblia está directamente relacionada con nuestra respuesta y nuestra actitud hacia Jesucristo. Hermanos, ¿qué pasa cuando alguien nos dice, oye, vamos a leer la Biblia? ¿Qué pasa? Yo me acuerdo cuando yo era joven, cuando estaba chavo, cuando vivía en mi casa con mis papás, me acuerdo que muchas veces mi papá nos llamaba para leer la Biblia y a mí me molestaba, no tenía ese deseo de venir a la palabra y era porque pues realmente no estaba convencido de estas cosas, no estaba convencido de seguir a Jesucristo. Entonces, hermanos, si tú realmente dices creer en Jesucristo, vas a tener un deseo de venir a la palabra, de estudiar la palabra, de examinar las escrituras. Eso es lo que dice a continuación, dice, ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Una respuesta al evangelio, una respuesta a la palabra de Dios, es que las vamos a escudriñar, las vamos a examinar diariamente. Hermanos, cuando decimos los domingos, cuando estoy predicando, por favor, tomen sus Biblias y ábranlas en el libro de Hechos. No lo estoy diciendo porque simplemente digo, pues estaría bonito si lo hacen. No, hermanos, lo digo porque quiero que ustedes mismos vean lo que dice la palabra de Dios por sí mismos. Que no tomen mi palabra. Sí, yo estoy tratando de predicar con diligencia, estoy tratando de predicar con integridad. Pero hermanos, yo los animo a que ustedes mismos vean la palabra de Dios por sí mismos, que la abran, que comparen, que chequen lo que están escuchando, que esos videos que ven en YouTube, que esas frases que ven en Facebook, que no las compartan inmediatamente, que primero vayan a las escrituras y vean si realmente eso es lo que dice la palabra de Dios. Esto era lo que hacían los hermanos de Berea y esto es lo que debemos de hacer nosotros. Debemos de examinar las escrituras. También debemos de examinarlas diariamente. Hermano, ¿lees tu Biblia todos los días? Yo sé que esto es difícil. Yo sé que esto es una lucha para muchos. El leer la palabra todos los días es una lucha verdadera.
Pero si realmente queremos crecer en nuestra fe en Jesucristo, si queremos crecer en nuestro entendimiento del Evangelio, no hay ningún atajo, hermanos. Tenemos que leer la Biblia todos los días. Aquí está la palabra de Dios, aquí está lo que Jesucristo dice. No entiendo cómo puede haber tantas personas que dicen que creen en Jesucristo, pero que nunca han abierto la Biblia, que no se toman el tiempo de leer la Biblia. Hermanos, eso es imposible. El Evangelio de Jesucristo está arraigado a la Biblia, está arraigado, tiene sus raíces en la Biblia. La Biblia contiene el mensaje del Evangelio, la Biblia contiene las palabras de Dios. Si queremos crecer en nuestro entendimiento sobre quién es Dios, si queremos crecer en nuestra relación con Dios, tenemos que venir a las Escrituras todos los días. Tenemos que meditar en las palabras que están en las Escrituras. Tenemos que meditar en quién es Dios. Entre más conozcamos a Dios, más lo vamos a amar, más vamos a entender su Evangelio y más deseosos vamos a estar de predicarlo y también de venir todavía más a las Escrituras. Hermanos, tenemos que examinarlo todo a la luz de las Escrituras. Muchas veces cuando platico con las personas y me dicen, no, pues sabes que la verdad es que siento que mi vida espiritual está un poco fría, siento que mi vida de oración no está bien. Yo creo que la primera pregunta que debemos de hacer es, bueno, ¿cómo está tu lectura bíblica? ¿Estás leyendo todos los días? Muchas veces cuando la gente no se siente como que están cercanos a Dios, es porque no están leyendo la palabra de Dios. Hermano, si quieres crecer en tu relación con Dios, si quieres que tu vida espiritual se restablezca, tienes que venir a la Escritura, tienes que venir a la palabra de Dios. Estoy convencido de que todos esos videos con evangelios falsos, evangelios incompletos, evangelios baratos, todos esos memes que supuestamente son cristianos pero no tienen nada de cristiano, estoy convencido de que todos esos mensajes que son compartidos en Facebook, en WhatsApp, en todo eso que no contienen el evangelio verdadero, estoy convencido que esto no sucedería si pasáramos más tiempo en la Biblia. Si nos tomáramos el tiempo de examinar la información que nos llega, la información que vemos, la información que consumimos con los lentes de la Escritura. Si hiciéramos eso, no le daríamos me gusta, no le daríamos compartir a todas esas cosas, sino que realmente sabríamos lo que es verdadero y a lo mejor nosotros mismos comenzaríamos a escribir y a compartir cosas que realmente están basadas en las Escrituras. ¿Quieres conocer más a Jesucristo y su Evangelio? Abre tu Biblia. ¿Quieres crecer en tu relación con Dios? Abre tu Biblia. ¿Quieres madurar en tu vida espiritual? Abre tu Biblia, hermano. El Evangelio de Jesucristo está basado en las Escrituras. ¿Quieres ser más efectivo en tu predicación del Evangelio? ¿Quieres dar mejores argumentos cuando predicas el Evangelio? Abre tu Biblia. El Evangelio de Jesucristo está basado en las Escrituras. Y la actitud que tú tienes hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios, está directamente relacionada con la actitud que vas a tener hacia Jesucristo. Entonces, hermanos, mi esperanza, mi oración y mi petición es que Dios nos dé gracia a todos para pasar tiempo en su palabra. Que Dios nos dé la motivación, que Dios nos dé la sed y esa hambre de venir a su palabra todos los días. Que nos dé las fuerzas por medio de su Espíritu. Que cada que vengamos a la Escritura podamos ver su Evangelio. Que podamos crecer más y más en nuestra fluidez en el lenguaje del Evangelio. Esta es mi oración para nosotros. Oremos. Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias porque tú no nos has dejado, Señor, sin una guía. No nos has dejado
sin tu palabra, Señor, sino que has dejado tu palabra escrita, Señor. Nos has dejado a tu Espíritu Santo que nos guía en leer tu palabra, Señor, que nos ilumina para entenderla, Dios. Y te pedimos, Señor Jesucristo, que nos des un deseo más grande, Señor, de venir a tu palabra, de conocerte más por medio de ella, Dios. Te lo pedimos, Dios, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, por unirse a esta transmisión y espero que Dios les dé gracia para continuar leyendo su palabra a lo largo de la semana. Bendiciones.